buenas noches amigos. Ven, Lolbe, Coten Lolbe. Aquí tenemos una canción que es una canción infantil, pero tenemos 5 animales aquí, o sea, 5 nombres de animales. Unos están en español porque no tenemos un nombre en maya de ellos. No están originarios. No son originarios. No son tan conocidos. No son originarios de la península de Yucatán. Entonces, tenemos el elefante. Los que no conozcan qué es un elefante, Lolbe tiene un elefante futbolista. Tenemos también la jirafa. Aquí tenemos jirafa. No tenemos un peluche de jirafa y pues hay que dibujarlo. Y este dibujo es un dibujo de Lolbe. Gracias, Lolbe. Tenemos león. Aquí no lleva acento porque pero debemos ponerle. León es. Tenemos 2 aquí. Uno tiene que ser muy malo. ¿Cuál es el más malo de los dos? Creo que es el más malo. Tiene ojos negros. Sí. No, Muy bien. Entonces tenemos un nombre en maya. Mash. Este nombre pertenece a un animalito. A ver. Un monito. Un mono. Esta palabra mash es mono. Y tenemos un último animalito que es ak. ¿Cuál es ak, Lolbe? Una tortuga, ak. Muy bien. Entonces, tenemos aquí 2 tipos de palabras que quisiera que nosotros podamos conocer. Se llaman, primero son los adjetivos. Los adjetivos son las formas como son las cosas o las personas. Tenemos que es polok. Polok es. ¿Qué es polok, Lolbe? ¿Vas polok? Polok, gordo. Gordo. Muy bien. Y bekech. Aquí tenemos bekech. ¿Vas bekech? Flaquito. Flaquito o delgado también. Tenemos canal. Es otro. Y lo contrario es cabal. Si vemos aquí, polok es gordo y aquí bekech es delgado. Es lo contrario. Son los antónimos. Entonces, ¿qué es canal? ¿Vas canal? Alto. Alto. ¿Y cabal? Bajito. Bajito. Bajo. Chen bajo. Aquí tenemos asaan. Malo. Kasan tiene como antónimo Uts. Uts. Si Kasan es malo, ¿qué es Uts? Bueno. Muy bien. Tenemos. Aquí tienes en. Es para utilizar el diminutivo, ¿no? Es yo. Aquí yo soy delgado, yo soy bajito, yo soy bueno. Tenemos aquí as. As es bashkas. Feo. Entonces no hay que confundir kasan con kas. Kas es feo. Tiene una A más que acá. Aquí tiene 2A, pero aquí tenemos una sílaba más. Y aquí es kichpanen, que es bonita. Se usa kichpan para mujeres. Si fuese un hombre, debe ser Kich Kelen.
Ahí me está agarrando la mano. Entonces, aquí es guapa, aquí es guapo. Por último, tenemos un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra que nos dice cómo se hace una acción. Aquí tenemos Shan, que es lento, y rápido. Shan es lento, Sep es rápido. Muy bien. Otras palabras que quisiera que nosotros podamos conocer aquí en esta canción, que es una muy buena canción para enseñar muchas cosas en realidad, es que tenemos superlativos. Tenemos algo que podemos llamar también intensificadores, porque la palabra muy que usamos en español lo tenemos en lengua maya. Pero en lengua maya tenemos varias palabras para ello. En todos estos vamos a ver que hay hachpolok, muy gordo. Muy es hach. Y se repite aquí, hach bekechen, muy delgado. Tenemos también sen. Sen canal es muy alto. Y aquí sen kabalen es muy bajito. Seten también es otra palabra que significa muy malo. Y yo soy seten utsen. Tenemos ta, muy feo. Senkech también es muy feo. Aquí tenemos ta otra vez. Y tenemos seten, pero ya está aquí seten. Entonces, ¿cuántas palabras tenemos como superlativas? Hach 1, sen 2, seten 3, ta 4, senkech 5. 5 palabras superlativas. Hay dos más. Es mehen y kalan. Entonces tenemos kalan se usa para todo lo que es salado y dulce. Entonces si quieres decir muy salado, puedes decir kalan choch, que es la palabra para salado, y kalan chuhuk, que es la palabra para dulce. Y mehen no lo usamos aquí, pero podemos usarlo en otros momentos. ¿Tienes algo que decir? A ver, ¿cómo se dice muy? Muy. ¿Te acuerdas de muy gordo? ¿Cómo se dice muy gordo? Hachpolok es muy gordo. ¿Y cómo se dice muy alto? A ver, ¿dónde está? Senkana. Entonces, algo también que debo decir es que cualquiera de estos puede usarse en con el adjetivo. Aquí podemos decir hachkanal, hachkasan, tahkichpan, sen hachshan, y podemos usarlos. Aquí también podemos mezclarlo, pero también aquí estamos viendo que hay dos juntos. Hachta, hachta, y aquí tenemos senkechtakas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas imágenes que Lolbe puso, que ella va a explicar, y vamos a concluir nuestra clase de esta manera.
Se me olvidó un dibujo, pero lo voy a decir. Recuerden suscribirse si les... Recuerden suscribirse si les gusta el video y si están interesados en el Maya. Activar la campanita para que siempre les llegue la notificación de nuevos videos. Comentar, compartir con sus amigos y darle like. Adiós. Malop tak tulaking.